Largaron el clásico Lucio Taborda sobre la distancia de 1400 metros. Rápidamente sale por la posterior de la cancha el número 6, Strip Star, a hacer la delantera, estirando la ventaja sobre el 1, Excellent Not. Muy cerca queda el 4, La Campoy, abierta la hacer el número 5, Ciao Amore. A tres cuerpos cierra la marcha la competida número 3, Turn Stone. Están en la señal demarcatoria de los 1000 metros. El número 6, Strip Star, en la delantera con cuarto y medio de ventaja sobre el 5, Ciao Amore, que va buscando la puntera. Dos cuerpos y medio queda la número 4, La Campoy, muy cerca lo hace ahora el 3, Turn Stone, por la posterior de la pista. Por dentro el 1, Excellent Not, cerrando la marcha. Están ahora en la demarcación de los 700 metros. Strip Star continúa en la delantera, leve la ventaja sobre el 5, Ciao Amore, que actuó por los exteriores de la pista. Dos cuerpos y medio viene avanzando el 3, Turn Storm. A medio cuerpo lo hace el 4, La Campoy, muy cerca ha quedado el 1, Excellent Not, cerrando la marcha en la demarcación de los 500 metros. La número 6, Strip Star, se mantiene en la delantera ahora con leve ventaja sobre la competidora número 5, Ciao Amore. Por dentro lo hace la número 1, Excellent Not. Por fuera el 3, Turn Storm, en busca de los puestos de vanguardia. Más atrás viene avanzando el 4, La Campoy, cerrando la marcha. 350 metros para el disco. La número 3, ahora Turn Storm, pasa a comandar las acciones, estirando dos cuerpos y medio de ventaja sobre la competidora número 4, La Campoy, que va en busca de la puntera. Muy cerca queda el 6, Strip Star, más atrás lo hace la competidora número 5, Ciao Amore. 50 metros para el disco. La número 3, Turn Storm, en la delantera con la ventaja sobre el 4, La Campoy, van a cruzar el disco. La número 3, Turn Storm, con ventaja sobre el 4, La Campoy, y cruzaron el disco.